Hola mis queridos adultos significativos, aquí estamos con una nueva conversación más allá del aula en compañía de un adulto significativo que nos hablará de cosas que necesitamos saber del contexto donde se desenvuelve, porque así nos daremos cuenta de que la forma para acompañar a los peques con amor y respeto es utilizando todos nuestros saberes y sabores, es decir, todo lo que aprendemos y cómo incluimos esos aprendizajes en nuestro día a día. En cada conversación podremos confirmar que el acompañamiento empieza con nosotros mismos para ser y estar con cada peque con el que interactuamos y también con cada adulto significativo. ¿Me acompañáis? Muy bien, hemos empezado a grabar, aquí estamos en una nueva conversación bonita. Bueno, ya sabéis que no presento a las bonitas que están por aquí. Hoy es un episodio especial porque, bueno, nos va a contar muchas cosas, así que espero que lo disfrutéis. Por supuesto, se va a presentar. ¿Quién eres? ¿Quién está allí? ¿Y qué haces también? Cuéntanos. Hola a todos los que nos estáis escuchando, me llamo Ana Barja, soy de A Coruña y soy organizadora profesional de espacios. Muy bien. Y cuéntanos, antes de ser organizadora, ¿qué hacías? ¿Hacías otra cosa? ¿Cómo llegaste a este mundillo? Pues mira, yo creo que me dediqué un poco a todo, sobre todo al mundo del turismo, en hoteles, en agencias de viajes, pero bueno, empecé a trabajar desde muy jovencita, yo quería ser independiente para todo, así que pues nada, fui limpiadora, trabajé en restaurantes, bueno, hice fotógrafa, hice un poco de todo. Y llegué al mundo del orden pues porque la verdad es que lo tenía interiorizado. Sí. Pero no sabía que había una profesión detrás. Como mucha gente a lo mejor que nos están escuchando que dicen, ¿cómo? ¿Que alguien se puede dedicar a ordenar? Sí. Y un poco de casualidad, pues buscando información en internet, porque quería ayudar a unos familiares, pero por el tema de precisamente de eso, ¿no? De ser familiares era como un poco más complicado. Y entonces busqué si había esta opción y lo encontré y dije, oh, pues yo también me quiero dedicar a esto. Sí. Pues me encanta. Claro, y la gente se preguntará, vale, ¿y esto a qué viene, no? Porque, claro, yo suelo hablar, las conversaciones son con adultos significativos muy relacionados con la infancia, ¿no? Pero claro, la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver el orden con ser adulto significativo? Primero, antes vamos a ir por el principio. ¿Te consideras adulta significativa, Ana? Sí, claro. Como madre y como adulta en sí, como persona, sí. Claro, es que por eso también converso con Ana, porque como ya os he dicho en otros episodios, si nos sabemos significativos, es que al final significamos todas las vidas de todas las personas con las que interactuamos, pero de la infancia, vamos, sobre todo. Entonces, me pareció fundamental porque el orden, lo hablamos fuera de micro el otro día, y el orden es fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú, o sea, como adulta significativa, qué crees que nos puede aportar el orden? Como adultos significativos, ¿qué ventajas tiene? Es que el orden es la base de todo, ¿no? Da igual a lo que te dediques, da igual que trabajes en casa, que trabajes fuera, que tengas hijos, que no los tengas, el orden está en todos lados, ¿no? Como Love is in the air, pues el orden es Orden in the air, me encanta. Sí, porque al final, si lo pensamos, pues el orden nos ayuda a planificar las comidas de nuestros hijos y las nuestras, nos ayuda pues a tener un poco planificado pues una agenda, cada uno como le venga mejor, ¿no? El orden al final se adapta a la vida tanto de los niños y de cada familia como de los adultos. Entonces, pues tener que si una agenda pues para los médicos, para las actividades extraescolares, cómo organizarte pues si tienes trabajo y alguien tiene que ir a buscar al niño. Nos hace falta para todo y cuanto antes se lo enseñamos a ellos, antes lo interiorizarán y serán unos adultos pues más responsables, ¿no? Y además, ¿te acuerdas que hablábamos que el orden no es solo visual, que también es importante, pero nosotros hablábamos que ese orden visual realmente es un poco reflejo, aunque esto le suena a la gente raro, de lo que hay dentro, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, ahora mismo, para la gente que quiera seguirme, mi cuenta se llama Orden y Creatividad en Instagram. Sí. Y ahora mismo estaba creando un post y hablaba un poco sobre el tema de la depresión, ¿no?
de cómo nos puede reflejar el orden cuando tenemos algún tipo de problema, ya no solo depresión, sino a lo mejor pues, una etapa de mucho estrés, una mudanza, pues eso, un cambio de colegio en septiembre, ¿no? Que pasamos de estar un poco más relajados en verano y empieza otra vez la rutina y el estrés. Pues el orden nos ayuda a eso, ¿no? Y si nosotros estamos estresados, nuestra casa va a estar peor, seguro. Entonces, y al revés, se retroalimenta. Si nuestra casa está desordenada y desorganizada, nos afecta, ¿no? En lo personal. Entonces creo que deberíamos encontrar ese equilibrio según la etapa en la que estemos viviendo para que todo vaya un poco en armonía. Me gusta mucho esto que dices porque la depresión o esos momentos bajos o esos momentos álgidos de estrés son difíciles de percibir. O sea, como vamos, eso, como a veces pollos sin cabeza, pues es difícil de percibir. Y claro, esto que acabas de decir es súper clave porque si tú al final ves que tu casa ha dejado de, ojo, que insisto, esto también te lo voy a preguntar ahora, pero bueno, tu casa ha cambiado esa dinámica de orden que concebías, hay algo, ¿no? O sea, es como un aviso ahí, es bueno, ¿no? Que nos avise la casa, bueno, ese externo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que ser un poco conscientes, ¿no? Para todo en la vida, lo de ser conscientes en el momento en el que estamos, de cómo está nuestro alrededor y cómo estamos por dentro, es importante. Y en el orden, muchas veces es cierto que nos manda esas señales, ¿no? De repente es como, ay, me olvidé que tenía que hacer esto. Ya, porque tienes tanta saturación y a lo mejor pues no perdiste esos minutos, esos 2 minutos en escribirlo en un papel, en la agenda, en el móvil, lo que sea, ¿no? Y al final en el día a día lo vas viendo con la casa, con la cocina muchas veces, entras en la cocina y dices, Dios, pero es que siempre tengo los platos por lavar o siempre hay algo que está fuera de su sitio, porque vamos como en automático y al final hay que pararse un poco, ver lo que hay y nos va a ayudar un montón desde el interior, ¿no? Para decir, vale, es hora de parar. Si esto está así, es hora de parar y reiniciar. Bueno, y cuéntanos, Ana, porque por supuesto te lo voy a preguntar, porque hace poquito salió este artículo descontextualizado para mí, desde mi punto de vista, y lo hablamos, creemos que está descontextualizado, por supuesto, el titular de que Marie Kondo dijo, hasta luego y con niños no se puede, ¿no? ¿A ti qué te parece? Porque, bueno, esto lo hablamos fuera, pero ¿qué te parece a ti? ¿Realmente no se puede tener orden con niños? A ver, esto fue muy polémico y en realidad si lees el artículo está sacado una entrevista y ella lo que decía era que con su tercer hijo llegó un momento en el que claro, que sus prioridades cambiaron, ¿no? Ella también es un perfil, a lo mejor la gente no lo conoce, Marie Kondo es una organizadora profesional, se hizo muy famosa a nivel mundial por sus libros, por su programa en Netflix. Sí. Y ella lo que decía era como que tuvo que cambiar sus prioridades. O sea, que esa es la diferencia. No es que no se pueda tener una casa ordenada, sino que a lo mejor tienes que adaptarte y lo que antes no había juguetes, pues ahora hay juguetes. Donde antes era todo pues perfecto, porque además es una filosofía asiática que nosotros no tenemos, ¿no? Ellos tienen muchas menos cosas, bueno. Más minimalista, sí. Sí. Exacto, es una cultura totalmente distinta, entonces adaptada a nuestra cultura. Nosotros tenemos muchas cosas, cada vez el consumismo, la sociedad, los regalos, bueno, nos hacen tener más cosas y los pisos son muy pequeños. Sí, total. Cada vez más. Sí. Entonces es importante que aunque lleguen niños, que nuestra vida se vaya adaptando a ellos, pero sin perder un control, ¿no? Una parte básica siempre tiene que haberla. Y es posible, o sea, y nosotros tenemos compañeras, ya no te hablo de clientes que también, pero incluso compañeras con 3, 4, 5 hijos y dicen, es que claro que es posible, ¿por qué no va a ser posible? Simplemente es, ¿qué nivel de perfección quieres tú en tu casa? ¿Qué significa perfecto para ti? Claro. Y esa es la clave. Sí, sí, y además me ha gustado mucho esto que has dicho porque la clave de que el orden exista cuando hay niños es que tengas que resignificar lo que es incluso el orden y la perfección para ti, porque al final nos creemos que todo puede seguir funcionando igual, ¿no? O sea, que tu casa va a estar igual y que vas a volver... No, porque es como cuando te vas a vivir con alguien, ¿no? O sea, seguramente, aunque tú seas una persona ordenada y yo sea una persona ordenada, si nos vamos a vivir juntas, tu orden, lo que es orden para Ana, no será orden para mí, ¿no?
Es Claro, diferente. exacto, nos pasa incluso cuando te independizas, ¿no? Lo que para siempre viviste en casa de tus padres, de repente es como, no, pues compartes piso o incluso tú sola, ¿no? Pues mira, es que esto en realidad no me parecía tan práctico, voy a adaptarlo a mi forma de ser y a mi Sí, forma de vivir y ya está. Y al final nosotros, por ejemplo, en nuestro trabajo, siempre decimos cuando nos preguntan, ¿y cómo harías en mi casa? Y digo, es que es personalizado, es que yo tengo que saber cómo vives, claro. cuáles son tus circunstancias para saber cómo tengo que ordenar tu casa. Y a partir de ahí, cada uno dentro de su hogar debería pensar un poco eso. Yo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Sí, Yo tengo limpiador en el baño, siempre lo tengo en el baño. Y mucha gente me dice, pero ¿por qué no lo tienes con los productos de limpieza? sí, Y digo, sí. ya, pues es que si lo veo ahí, veo una mancha en el espejo, la limpio en el momento y no tengo que ir a la otra habitación a acordarme, tal. Si lo tengo a mano, ¿por qué no lo voy a tener ahí Mm, si me es práctico? Entonces, sí. yo priorizo la practicidad sobre todo en el día a día porque al final es lo que hace que todo esté en orden, ¿no? Sí, sí. Y esto lo hablamos también, que yo te decía que mi abuela era bueno, sigue siendo, ¿no? Pero bueno, con los años ha ido a menos, ¿no? Pero bueno, era súper ordenada, con los 4 hijos, ¿sabes? Mi mamá y mis 3 tíos, no sé qué, y mi abuelo, además ella cosía, bueno, que era mucho orden, se levantaba súper temprano, mucha limpieza, tal. Pero una cosa que ella nos decía, que creo que ahí está la clave también, es siempre, y a mis tíos y a mi abuelo, yo me quedo en casa porque ya estaba en casa. Decía, yo me quedo en casa, pero aquí como si viniera la reina de visita después. O sea, cuando todo el mundo se va, cada uno deja su parcela de lo mejor puesta posible, por decirlo así, porque yo no, o sea, no me da la mañana para hacer la comida, para arreglar cada habitación, para ordenar todo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave a lo mejor, ¿no? De los peques. ¿Tu peque cuántos años tiene? El mío tiene 3, hace 4 ahora en mayo, o sea, es chiquitillo. Sí. Y, Pero y ordena, cuéntanos, cuéntanos. él ordena, sí. Sí, sí, y quiero dejar claro que no es solo mi hijo porque yo soy organizadora, ¿vale? Que esto lo trabajamos mucho en casa de la gente y muchas veces las mamás y los papás nos dicen, ay, pero si esto no lo hizo nunca. Bueno, es que a lo mejor necesita otra forma de hacerlo a la que están acostumbrados, ¿no? Mi hijo Sí. ordena desde que empezó a andar, incluso antes, Mm, sentado en la zona de juegos, él ya sabía que cuando acababa un juego mm, había que guardarlo. Hay mm, 1000 formas. Yo recomiendo que busquéis la forma que se adapte a vuestro hijo, que cada niño es mm. distinto. Hay niños que si son más trastos, más de tirar cosas, pues vamos a jugar a encestar, vamos a recoger encestando en una Claro, cesta. claro, claro. Es que si tu hijo pues es más de jugar con muñecos, pues vamos a hacer que recogen esos, ¿no? Pues hoy recoge Peppa Pig. Y a ver cuántas cosas recoge, yo qué sé, podemos poner una alarma, una canción. Mm, Hay muchas sí. formas de adaptarlo para que sea un juego y que poco a poco lo vayan interiorizando. Y mi hijo, de hecho, llega a amiguitos y dice, puedes jugar con lo que quieras, pero antes de sacar otra cosa, recoge. Qué bueno. Sí, no siempre lo cumple, que también hay que decirlo, no siempre lo Sí, cumple, sí, evidentemente, sí. pero por lo menos que ya lo diga, que ya lo tenga dentro y que sea como algo automático, al final te lo hace más fácil. Y es como todo en la educación, Mm, que cuanto antes empieces, cuanto antes se lo hagas sentir, más fácil será en un futuro. Es como un tiempo que invertimos ahora que cuesta, pero que mm. luego valdrá la pena. Pues sí, y me ha gustado mucho esto que has dicho, que la flexibilidad, ¿no? Lo que dices que no siempre lo cumple tu peque. Me parece Ujú. súper clave también porque a veces pensamos, y nosotros como adultos tampoco lo hacemos, en plan, bueno, pues mira, hoy dejo así esto así colocado, dejo aquí esta taza, ya la lavaré mañana. ¿Sabes? Esto que, claro, los niños también tienen sus días, ¿no? De, pues hoy lo voy a dejar así, ¿no? O sea, mañana lo termino de recoger, ¿no? Es como, ¿por qué somos tan inflexibles a veces, ¿no? Con ese orden, ¿no? De los Es verdad, es peques. que nos creemos que enseñarle a nuestros hijos que sea perfecto es lo mejor para ellos y en realidad es al contrario, porque un poco de Mm, empatía, ¿no? Lo que dices tú, exacto, es que es eso, es ponernos en nuestra piel como adulto. sí. ¿A ti no te gusta que si estás haciendo un puzzle no te obliguen a recogerlo y mañana si quieres sigues? O una taza, o ese día que Sí, sí. llegas agotado del trabajo y que te diga tu pareja, oye, que hoy era tu día de lavar los platos y no te apetece, o sea, no pasa nada, pues hoy No lo pasa nada. recoges tú, los lavas tú y ya lavaré yo 2 días o simplemente se quedó así, lo recoges tú porque llego que no puedo más. Cansada. Los Claro. niños igual, o sea, y muchas veces tenemos como un horario de que los niños van a nuestro ritmo y luego Ajá. llegamos a
y queremos que sigan a nuestro ritmo. Y ellos necesitan dormir más horas y no pueden estar centrados en lo que tú quieras, ¿no? Y al Sí, final es eso, darse cuenta de que son personas igual que los adultos. sí, Total. sí. Es que además me acabas de recordar ay, siempre este hombre, si me patrocinara, estoy perdida porque no me acuerdo. Pero ese es un francés que habla del juego muchísimo. Esther, bueno, no lo pondré en la descripción, me lo voy a apuntar por aquí. Él habla de eso, que para los niños el juego, o sea, el sacar sus cosas, el colocarlas de una forma determinada y todo esto, su mayor miedo es que se acabe ese tiempo, que por eso también nos cuesta mucho, deja de jugar, ven por aquí y tal. Y si tú les dejas y les explicas lo que tú decías, mira, bueno, pues tienes este rincón, manténlo ordenado y tal, pero bueno, si lo quieres dejar, porque a lo mejor para mí el orden es que todos estén guardados y no visibles, pero para mi hijo es que él los pueda ver organizados para jugar mañana, ¿no? Porque él comenta eso, que para la infancia, bueno, y también para los adultos, lo que pasa es que lo vamos perdiendo, el juego es infinito, o sea, no tiene fin. Y su vida es un juego, ¿no? Que eso es lo que choca con esta realidad nuestra de adultos, ¿no? Entonces ellos como que no ven la necesidad de tener que recoger como tú crees que hay que recoger. Lo que tocas decir, hombre, si le dices en cesta, por supuesto que te va a recoger, porque es como en plan, seguimos jugando, ¿sabes? Esto no se acaba, está todo dentro de un sitio, pero es porque hemos jugado a meterlo allí. Y creo que es eso. Y lo que hablábamos nosotras es que eh, quizás lo más difícil es hacer ese constante, ¿no? Hacer ese constante acompañarlo. ¿Cómo haces tú con tu peque? ¿Lo acompañas constantemente? ¿Lo dejas que él recoja? ¿Ha descubierto él, que parece, le dirán, bueno, esta está loca, que tiene 3 años, el mío también tiene 3 años? Y yo he visto que él ordena de forma diferente a mí. Es verdad que tiene mucho de su padre y mío, pero hay cosas que en las que no. Y entonces yo a veces le dejo, ¿sabes? En plan de, bueno, si va así, pues va así. Porque también es una Claro, es que persona. a lo mejor tú no eres consciente. A veces nos pasa sobre todo, te voy a contar una anécdota, ¿no? Que nos pasa mucho con los niños. Cuando vamos a casa de alguien a trabajar, intentamos que los padres no estén delante cuando trabajamos con los niños. ¡Qué Porque bien! ellos tienen unas prioridades que nosotros no vemos como padres y al final ellos saben con lo que juegan, ¿no? Y a veces inconscientemente, pues porque te costó muchísimo encontrar ese juguete que estaba agotadísimo en Reyes o porque te costó un pastizal, ¿no? Y entonces decimos, pero ¿por qué no juegas con este juguete? Y se lo pones ahí de primero y tiene que estar muy Sí. visible y de ese juguete no se puede deshacer. Y los niños saben, o sea, los niños colocan lo que les apetece donde quieren para que esté más visible. O en este caso, si quieren descartar, descartan lo que de verdad no usan. Entonces, Sí, mi hijo, por ejemplo, regala un montón de juguetes que a veces le digo, pero si juegas todos los días con eso, ¿no? sí, Hay que sí. estar como un poco encima de siendo realista, porque ellos no son conscientes de que lo que dan no vuelve, pero Sí. también es cierto que si lo quiere regalar, yo le animo a que lo regale. O sea, no es cuestión de regalar todo, sino valorar lo que tienes, pero ¿cómo le voy a cortar yo a que sea empático y a que sea generoso? Claro. Y en cuanto a cómo colocar las cosas, pues es un poco lo mismo. Ellos son personitas, o sea, con 3 años ya saben saben un poco lo que hacen, ¿no? Evidentemente con sus límites, pero es su forma de recoger así, ¿vale? Vale. Y si no, pregunta, o sea, vamos a hablar con los niños. A veces tenemos nuestra visión de adulto y los niños, ¿por qué no les preguntamos, oye, ¿por qué pones esto así? ¿Te gustaría que mamá mañana, si te ayuda a ordenar, lo dejara así también? Y así a lo mejor vemos algo y nos informa de algo que no sabemos. Entonces, Claro. la comunicación es súper importante. Me Y es la encanta. base de todo. Me Es que para encanta. mí está muy relacionado. A ver, también es cierto que yo siendo madre, pues lo Sí, veo, lo veo de otra forma, ¿no? Pero para mí está totalmente relacionado la educación con el orden y con las rutinas, porque sí, si le preguntas a una, no lo sé, a una asesora de sueño, pues sí. seguramente habrá en algún momento que también te diga, pues mira, sí, hay que adaptarlo como si fuera un juego. Pues Claro. y todos son rutinas y todos son Sí. eso, horarios y marcar unas pautas y luego ya de ahí pues vamos adaptándolas a la circunstancia. ¿Y tú sientes que desde que tu peque nació hasta ahora,
¿Has ido eso, estableciendo como unas pautas cada vez diferentes o siempre son las mismas? Una vez que se establecen, son las mismas siempre. No, y para eso yo lo tengo clarísimo y se lo digo a todo el mundo, mis clientes, amigos, familia, lo que sea, que por ejemplo la habitación del niño tiene que crecer con él. No tiene las mismas prioridades cuando tiene unos meses que no anda que cuando ya eres más mayor. O sea, si tu hijo de repente le encanta pintar, tiene que Claro, tener una zona para pintar. ¿Por claro. qué? Porque si no, le estás coartando, ¿no? Un poco esa creatividad. Entonces yo creo que si le gustan los bloques, ¿vale? Pues vamos a darle prioridad a esos bloques y vamos a tener como una zona de bloques. Ajá. Eh, y es importante también hacer revisión, que muchas veces tenemos juguetes de muy bebé que ya no los usan y que no le hacen falta tenerlos ahí visibles. Entonces, eso, adaptarse a su edad, a lo que necesita, a sus prioridades. Y, por ejemplo, a mí, yo soy muy partidaria del método Montessori, entonces a mí me gusta que tenga todo a su alcance. Mi hijo se coge la ropa, se coge pues, la ropa interior, el calzado. Él cuando llega se descansa y ya tiene su zona para dejar los zapatos. Lo mismo con los juguetes, ¿no? Que no tengas que estar tú detrás. Mamá, ¿me coges eso? Mamá, ¿me pasas eso? Si podemos tenerlo todo a su alcance, va a ser mucho más fácil. Claro, es que, mira, me ha gustado mucho esto que has dicho porque, bueno, me gusta todo lo que dices, ¿no? Pero quiero decir, esto justo me parece que encaja perfecto con lo que acabas de decir, la prioridad. Es decir, ¿qué es prioritario a largo plazo, ¿no? Porque esto también lo hablamos el otro día, el orden es a largo plazo y por eso tienes que irlo reinventando, tienes que ir reorganizando otra vez, mirando a ver cómo vuelves a organizar tu casa, si te mudas, si viene una persona más, ¿no? Como es un peque el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, con el ejemplo que acabas de dar de tu hijo, de que tu hijo alcanza la ropa y se viste él, a veces cortocircuitamos, ¿no? Porque el niño va como un cuadro, vestido, ¿no? Y claro, ahí es donde entra la prioridad. ¿Qué es la prioridad? Que el niño sepa vestirse a largo plazo, ¿sabes? Que sepa, que adquiere esa agilidad, esa habilidad y tal, o que esté combinado. Porque si lo que quieres es que esté combinado hoy y mañana y pasado, porque el sentido de la moda lo va a adquirir después, o sea, eso no va a ir con esto que hagas ahora. Al final vas a dejar esa prioridad a largo plazo de que se pueda vestir él solo, ¿no? Y estás priorizando algo momentáneo, que tú lo vistas como tú quieres, como a ti te parece que va a ir bien para este sitio donde has quedado, ¿no? Y al final eso, pierdes la oportunidad, de lo que tú decías, es un trabajo del día a día, puede resultar complejo y puede resultar cansado, porque claro, entre que el niño se viste, no sé qué, va a un cuadro y tú dices, Dios mío, ¿cómo lo llevo así? Pero a largo plazo seguro que el beneficio es más grande, ¿no? Es todo planificar, ¿no? Para mí hay una forma, por ejemplo, en el caso de vestirse, si tú quieres que tu hijo vaya de determinada manera, pues porque es la forma que tiene que, ya no digo si vas de uniforme, ¿no? Pero si vas a un cole que vas de ropa de calle, vamos a De decir, calle. si tú quieres que no vaya como un cuadro, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a darle opciones. Para Claro. los niños es más fácil, si ven todo el armario lleno, es más complicado. Entonces es más fácil que le digas, ¿quieres llevar esta o esta? Y según Claro, la que elija, imagínate, le estás ofreciendo dos camisetas, pues según la que elija, tú ya le ofreces un pantalón que vaya acorde, ¿no? sí, Eso sí. también es a la hora de comprar la ropa, pues que sea fácil de combinar, entonces que lo rechamandeiro que decimos aquí en Galicia, que vaya como un cuadro, eso, pues que sea más evitable. Y Sí. por ejemplo, otra opción que a mí y a muchas familias, ¿no? El momento de vestirse por la mañana es como de repente, no quiero llevar esto, y es una Ya. lucha constante y diaria. Vamos a organizar el domingo, el sábado, toda la ropa de la semana. Y así no hay duda, ya lo elegimos el domingo, ya sabes lo que toca hoy. Lo podemos hacer por colores, podemos hacer fotos, podemos hacer un cuadro y pegar con pegatinas pues los looks, ¿no? Es una forma divertida de hacer algo que sí o sí tenemos que hacer y así los niños, una vez más, lo ven como un juego. Me recuerda mucho esto, bueno, es que realmente es el método Montessori, ¿no? Pero me recuerda que al final cualquier actividad o cualquier cosa que tú quieras conseguir con tu hijo, la mejor forma es incluirlo, lo que acabas de decir. Evidentemente el juego es
es la clave de todo para ellos y si haces como un juego, genial. Pero es que es eso, o sea, pregúntale, inclúyelo y por eso también traje a Ana aquí, porque es que el orden, desde mi punto de vista, como decía ella también, viene como a recoger también todas estas disciplinas, todas las formaciones, todo lo que escuches de ser padres, ¿no? De ser adulto significativo, va por ahí, o sea, porque algo decías antes como, no sé qué palabra utilizaste, pero fue muy buena, como te da como tranquilidad, ¿no? O sea, ay, no sé cuál palabra utilizaste, no era tranquilidad, pero era como, si tienes orden, te da como otra manera, o sea, te da como flexibilidad, ¿no? Te da como una... La calma, a lo mejor. Sí, una calma de no tengo que andar pensando. Fíjate lo que acabas de decir, este ejemplo buenísimo, lo de vestirte por las mañanas, que es un rollo. Yo lo hago como adulta, me da un poco, porque yo trabajé siempre, o sea, muchos años con uniforme y era como, bueno, pues va esto y no hay otra, ¿no? Y cuando lo dejé, que dejé ese trabajo tal, yo es que pero lo preparo por la noche, ¿sabes? En plan, pienso, no, pues, ¿qué puedo? Y lo que tú dices también, cuando voy a la compra, aparte de que no me gusta mucho comprar ropa, tal, voy y digo, pues este pantalón puede combinar con esta, con esta, con este, con este, con todas estas. Pues si lo hacemos como adultos y nos facilita eso, nos facilita, esa es la palabra, nos facilita, pues, ¿por qué no lo vamos a hacer con los niños, no? Es que está muy de moda ahora, por ejemplo, lo que decía, al final es una base de un armario cápsula, que todo combine con todo y que Sí, puedas sí, aprovecharlo. Entonces, si lo hacemos como adultos y ahora está tan de moda lo del armario cápsula para consumir menos sí, sí. y ser más responsables, con los niños también. Entonces, vamos a hacer su propio armario cápsula y vamos a ayudarles, porque es que de verdad, todo lo que hagamos ahora, ¿no? Va a reflejar en el futuro y se lo vamos a poner mucho más fácil. Sí. Yo veo casos, pues eso, de gente que porque está todo el día trabajando necesita una persona, una asistenta, una niñera, ¿no? Mm, Y al final, cuando tú llegas a casa y como niño y lo tienes todo hecho, no mm, sabes realmente lo que hay detrás. Entonces, sí. que los niños nos ayuden a hacer la cama, pues eso, a elegir su ropa, a ordenar, Mm, sí, todo sí. eso va a crear un adulto mejor, ¿no? Mm, A facilitarle la vida en el futuro, incluso en nuestro trabajo. Todos tenemos que organizarnos nuestras tareas, sí. eh, saber cuánto tardamos en hacer cada cosa para saber eso, organizar nuestro tiempo. Mm. Y empezamos pronto, mejor. Si Es empezamos que ahora, genial. mira, esto de organizar el tiempo lo enlazo perfectamente con esto que le pasa mucho a los adolescentes, ¿no? Que cuando yo he trabajado en academias, ¿no? De estas de apoyo escolar y tal, y es el problema que tienen cuando son adolescentes. Y hablan, es que no me sé organizar el tiempo, no sé cuánto dedicar a esta materia, pero claro, es lo que tú dices a lo mejor. Seguramente que dirán, bueno, pero estas sí que todo hila. Si el niño aprendió a vestirse, a hacer la cama, a saber a organizarse él sus juguetes, su tiempo de, bueno, pues si saco lo que dice tu hijo, uy, si vas a sacar otro, mejor guarda este, porque si no, esto va a ser un... Aquí vamos a estar todo el día recogiendo, ¿no? Esto después les da herramientas, lo que estás diciendo, o sea, les va a dar herramientas para su vida. El orden les va a dar herramientas, el orden en casa, ¿no? Les va a dar esa herramienta de, pues mira, yo necesito tanto tiempo para recoger, que después se transformará en, pues yo necesito tanto tiempo a lo mejor para las mates, que son más de organizar números y colocar y no sé qué y tal, un problema de matemática, tal. Entonces, al final es eso, es priorizar a largo plazo lo que queremos, ¿no? Pero también además el orden a mí me suena a... Es que lo decías antes clarísimo, parar, tenemos que parar, o sea, creo que es la frase que más me repiten todos los adultos significativos con los que converso, independientemente de lo que hagan y en el rol que desempeñen, parar, parar, porque el desorden, da igual lo que sea orden, o sea, teniendo claro qué es el orden para ti, ¿no? Porque a lo mejor si vieras ahora mi mesa dirías, está desordenada, ¿vale? Pero para mí hay un orden, ¿no? O sea, en mi cabeza está todo colocado para mí, ¿no? Pero claro, esto si no paramos, o sea, nos está diciendo algo, ese desorden, ¿no? Ese, uy, deja esto aquí y luego le puso otra cosa encima y otra encima y otra encima, como lo de la cocina. Nos está diciendo, ¿no? Que algo no funciona y acompañar como adulto significativo desde el desorden es más complejo, ¿no?
Yo creo bueno, lo que dices tú, parar hace falta para todo, ¿no? Ser conscientes de en cada momento dónde estamos y qué nos llevó ahí. A Sí, nosotros muchas veces nos llama gente que dices que yo antes era muy ordenada. Vale, ¿y qué pasó en tu vida para que dejaras de serlo, no? claro. Entonces, porque muchas veces para llegar a un fin tenemos que saber qué es lo que pasó antes, porque si lo que pasó sigue pasando, será más fácil llegar a eso que tú querías recuperar. Entonces, Claro. primero, ser conscientes de cómo estamos, de lo que nos está pasando en nuestra vida, pues lógicamente, si acaba de nacer tu hijo, Mm, no vas a tener una circunstancia fácil porque tienes 1000 a las que atender que son nuevas para ti o incluso que sea un segundo hijo, siguen siendo nuevas porque es tu primer sí, segundo sí, hijo, sí, sí. ¿no? Entonces, la vida es una constante novedad y hay que adaptarse a las circunstancias y si en un momento está más desordenado, bueno, vale, parar y saber, vale, ¿hasta qué punto voy a esperar? Voy a dejar esto de que esté desordenado porque estoy muy ocupada en otra cosa. Ujú, Entonces, como marcar unos límites de, bueno, hasta aquí. Y cuando ya mm. llegas a tu casa y ves en el escritorio o en la mesa de la entrada, que siempre suele ser llena de cartas, de monedas, de De papeles, todo. de chicles, de, De ¿no? todo. Llega un momento en el que digas, bueno, pues todos los domingos me voy a poner a vaciar este mueble o simplemente cuando acabe este proyecto grande que estoy haciendo que voy a tardar 15 días, Mm, ahí me voy a dar 2 días de descanso, por ejemplo, y voy a ponerme a hacer una limpieza a fondo. O simplemente también una cosa que no hablamos mucho en cuanto a orden, pero que también es mm. importante es la empatía y el compartir, ¿no? El ver a los miembros de tu casa, si tú no vives solo, que Ujú. ayudar, tenemos que ayudarnos. A tu hijo Sí, sí. también, si ves que son las 8 de la tarde y tu hijo se acuesta siempre a las 8 y aún no recogió, oye, vamos a ayudarle un poquito más ese día, ¿no? Y Claro. vamos a ser un poco más flexibles. Ujú. Y, y entre todos, con la colaboración entre, bueno, la paternidad, maternidad, ya se sabe que muchas veces es un conflicto, ¿no? Ujú. Sobre todo con el primero, porque no estamos adaptados, no sabemos cómo va a ser nuestra pareja como padre o como madre. Sí, sí, sí. Entonces, intentar que esa persona que nos ayude y la otra persona verlo, que no necesitas que alguien te diga, oye, ¿me ayudas? Sino que Mm, salga de ti. claro, sí, sí. Y con familias monoparentales, pues también, oye, tenemos amigos, tenemos familia y si no, pedir ayuda. O sea, Sí, para sí, eso sí. estamos. Si ves que ya está salido de madre y que no encuentras la forma, o incluso que simplemente lleva ese cajón, siempre lo tienes desordenado, no sabes ya cómo ordenarlo, Mm, pues pide ayuda, que alguien sí. te dé unos consejos, ¿no? Y nosotros Mm, una de las partes que nos dicen, es que me cambiaste la vida, es porque volvemos a empezar, reseteamos la casa, reseteamos el negocio y es una vuelta a ujú. empezar y es mucho más fácil mantenerlo Sí. cuando partes desde cero que no empezar poquito a poco, sobre todo si no estás bien anímicamente. Y Ujú. lo que hablábamos antes, el caos genera más ansiedad. Sí. Así que es una base que tenemos que tener en cuenta. Y Ana, cuando haces las asesorías y los acompañamientos de orden, está la persona, porque antes decías que cuando haces la habitación de los peques, por ejemplo, no están los adultos, pero cuando haces tú ese primer orden o esa primera visión, eh, la persona te acompaña, o sea, los miembros de la familia tienen que estar o lo haces tú sola. A ver, en mi caso tenemos como dos opciones, ¿no? La opción online, pues porque el mundo está digitalizado y tenemos que hacerlo así, así también llegamos a más gente. Y Sí. la opción presencial. Tanto una como otra, lo primero que hacemos es una visita de valoración. Ya puede ser pues, por videollamada o de forma presencial. Vemos qué es lo que hay, vemos qué es lo que Ujú, falta. A ujú, veces simplemente es que no están bien colocados los espacios. Ahora que ujú, está muy de moda, pues eso, el trabajar en casa. A lo mejor no tenemos un espacio adecuado para trabajar en casa, entonces lo montamos en cualquier sitio y nuestras cosas del ujú, trabajo están por todos lados. A veces simplemente no tenemos una rutina o no tenemos un sistema. ujú. Entonces simplemente lo vemos, hablamos con la persona y lo adaptamos. Que esté delante o no, eso ya es muy personal, porque hay gente que nos llama porque no tiene tiempo, porque trabaja muchas Ujú. horas o porque viaja Claro, mucho. Entonces lo podemos hacer. Es que nuestro trabajo al final se adapta a las circunstancias de cada persona. claro. Lo ideal, lo ideal es que la persona esté delante, no en todo el Ujú, proceso, pero sí ujú. que es cierto que, por ejemplo, si hago tu armario, yo no sé qué ropa te pones o qué no. Claro.
Porque Sí. lo que para mí me parece que a lo mejor que no lo usas tanto, a lo mejor si es que lo usas todos los días porque te encanta, o a lo mejor lo que para mí pues a lo mejor no tiene ningún sentido que esté ahí, es que a lo mejor te lo regaló tu abuela y es súper importante verlo todos los Ya, días porque te recuerda a ella. ya. Entonces, hay un proceso que sí que tiene que estar la persona, o simplemente nosotros luego le decimos, mira, esto y esto es lo que tengo dudas, dime tú si nos lo quedamos o no. Y vamos adelantando un poco el proceso, aunque no esté todo el rato con nosotros. Mm. Me ha surgido ahora la pregunta de si sientes que el orden, esto ya lo dijiste un poco, pero bueno, lo del caos, pero realmente has comprobado con las asesorías y todo lo que has hecho que los emociones están asociadas a ese desorden, o sea, nuestro sentir realmente está asociado a eso. Porque Sí. lo digo más que nada porque, aunque ya lo hemos hablado un poco, para ver qué has visto tú en el in situ, ¿no? En realidad, porque a veces yo pienso que los niños, así como la casa nos habla, pues los niños también, ¿no? Ese niño que a lo mejor recogía y de repente ese día no recoge, quizás allí hay algo que puedes atajar, ¿no? ¿Qué emoción le pasa y por qué? O por qué tira el juguete que le encanta, ¿sabes, no? Que hay. Totalmente. Mm, En niños y en adultos. La mm, diferencia, ¿sabes cuál es? Que los niños se adaptan más a las circunstancias. Entonces, quizás no lo vemos tan directamente porque ajá. ellos ya es como su forma de ser, de adaptarse. Sí, Entonces, sí, si la casa está más desordenada, él no lo nota. Puede ya. decir, mami, esto no está en su sitio, pero no es tan consciente de lo que pasa y no lo desarrolla más. Sí que es cierto lo que dices, eso se nota mucho. Es que de repente mi hijo cuidaba muchísimo los juguetes y ahora es que los está rompiendo mucho. Ujú. Puede ser que lo esté aprendiendo en el cole, que lo Sí. vea a otros niños y que piense y que esté probando, ¿no? Y que muchas veces, a veces tiran los juguetes y te miran de reojo a ver tu A reacción. ver, sí, sí, También sí. nos ponen a prueba los niños a los adultos. Entonces, Sí. sí que se ve. En los niños menos. En los adultos sí que es cierto o sea, nos ponemos a hablar y ya con poquito que tires, ya sabes de dónde viene ese desorden y ya sabes lo que le está pasando a la persona por la cabeza. Sí. Ujú. Sí, sí. Pues me encanta todo esto porque es eso. Yo sabía que esto nos iba a dar mucha luz porque al final, insisto, me parece la base de todo lo que has dicho tú, porque no solo para ser padre, no solo para interactuar en nuestra vida, con todo, porque lo mismo pasa con toda esta sobreinformación, ¿no? Porque yo, quizás cuando al principio la gente diría, bueno, estas van a hablar del orden, de cómo se ordenan los armarios y tal, sí, pero es que al final también ordenamos nuestra cabeza y como ordenamos nuestra cabeza, pues también actuamos en consecuencia, ¿no? Y es eso, ahora con tanta información, pues, ay, cojo aquí información, cojo allá información, cojo. ¿Y en qué momento la procesas? Lo que tú dices de eso, es como lo de ir poniendo eso sobre la mesa, ¿no? Cosas. Y esto pasa mucho, yo lo veo en las familias, ¿no? Cuando en las asesorías o en los talleres, en las charlas, siempre dicen, pero es que yo he ido a un montón de talleres. Ya, pero las has puesto en práctica, ¿no? Es como si van contigo, tú les haces la asesoría inicial y a lo mejor les ordenas, pero como no se enteraron de la gaita a la mitad, pues después aquello vuelve a estar desordenado, ¿no? Eh, A ver, pasa, pasa porque evidentemente cada persona, ¿no? Es un mundo y hay gente que ya va con la predisposición a que pase. O sea, ah, ya nos dice, yo lo que quiero es que esté ordenada. Dentro de 6 meses te volveré a llamar porque sé que no lo voy a mantener. Bueno, vale, pero tú ya vale, estás, ya eres realista, ¿no? Ya sí, sabes por qué me llamas, porque sí, quieres que tu casa esté a lo mejor perfecta o de revista y sí, cuando se vuelva a desordenar ya sabes que me vas a volver a llamar. claro. En la realidad, la gran mayoría de gente no es así, ¿no? La gran mayoría de gente cuando nos llama es porque ya llega un momento en el que ya dice basta, o sea, ya no puede más. Ujú, Y es cierto que cuando nos llaman, ¿no? Ya con esa predisposición es otra cosa. ya, Porque ya ves que van con toda la intención y lo que dices tú, no, voy a un taller y no lo aplico. No suele pasar, porque ya. suelen estar muy mentalizados. Y si no, nosotros también lo vemos en la primera visita. Ya Mm, solo como te enseñan la casa, ya sí. dices tú, este sabe lo que quiere o sabe lo que vamos a hacer y está concienciado.
Y mucha gente también en cuanto lo ve, porque a veces, por ejemplo, nos dicen, ¿y qué hago si mi pareja no quiere? Eso también es una duda como muy, muy habitual, ¿no? Sí. Yo quiero que esté porque yo lo veo desordenado, pero mi pareja no le da prioridad a eso. La gran mayoría de veces, en cuanto lo ve ordenado, dice, oh, pues mira, ¿me puedes hacer también mi despacho? Porque al final es un efecto llamada, o sea, el orden llama al orden, y ese bienestar que te produce el ver tu casa bien, como a ti te gusta, yo no entro en qué es lo que a ti te gusta, yo digo como a ti te gusta, porque es lo que hablábamos, la perfección está en cada uno, si buscas la perfección, pero sí que invita a otro espacio más, porque al final es eso, es bienestar. Es bienestar. Esa creo que es la clave de todo. No quiero enredar mucho más a la gente porque has dicho, bueno, súper claves todas, ¿no? Hemos hablado de muchas cosas, sí. Espero que lo sinteticen, por lo menos el que nos esté escuchando vaya poquito a poco sintetizando y por lo menos que le resuene, ¿no? Y que cuando llegue a la cocina hoy, si está agotado y quiere dejar esa taza, que la deje, pero que también tenga herramientas para no dejarla, ¿no? Sí, pues eso, yo os voy a dejar después los datos de Ana, eso porque ella en su Instagram comparte muchísima información y yo no le llamo tips, información realmente de calidad donde eso, puedes aplicarlo en tu vida y si no, pues llamarle y estáis con ella en una asesoría y os acompaña. Pero antes de que nos despidamos, ¿qué regalo les darías a los adultos significativos que nos escuchan? ¿Qué crees que podría ser un regalo desde lo que tú haces y conoces como adulta significativa? Yo creo que a ver, el mayor regalo es ser consciente de lo que tenemos, ¿no? Tenemos una vida que crece, que nosotros tenemos la suerte de poder estar a su lado. Entonces tenemos que pararnos a pensar qué es lo mejor que tenemos y qué es lo máximo que le podemos ofrecer. El hacer consciente a un padre que puede mejorar la vida de su hijo de hoy al resto de su vida es una presión muy grande, ¿no? Pero también el ser consciente es una parte de ello y el ser consciente de que también tenemos limitaciones, que no podemos estar todo el rato siendo padres perfectos. Entonces creo que ese es el regalo. Ser organizados significa ayudar a nuestros hijos a ser mejores adultos. Me encanta. Y es más fácil. Se lo facilitamos, sí. Sí, bueno, y nos facilitamos también a nosotros esa labor, porque al final, a más independencia le demos, todo fluye mucho mejor. Es que tienes un gran colaborador a tu lado. Sí, totalmente. Esa ayuda que te falta, la tienes en ese pequeñajo. Y a veces, bueno, hablamos mucho de niños, ¿no? Los padres también somos padres de hijos adolescentes y de hijos de 20, de 40. Pero bueno, que en todas las edades se puede educar, simplemente adaptarlo a su edad, ¿no? Y nada, y seguir aprendiendo y ser un poco empáticos y aprender también de nuestros hijos, que también es importante. Me encanta. Por eso estás aquí. Es que precioso. Gracias, Ana, de verdad. Ha sido un súper placer. Y nada, pues que ya nos tomamos un café, nos lo debemos, que estamos en la misma ciudad, no puede ser posible que no. Es verdad. Tenemos que organizarnos, ¿verdad?, para podernos tomar ese café. Y nada, vosotros muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos en una nueva conversación más allá del aula el próximo miércoles. Gracias, Ana. Un besito. Gracias. Un saludo para todos. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos cada miércoles para reflexionar en conversaciones más allá del aula junto a otros adultos significativos. Recuerda que puedes proponer adultos significativos con los que conversar. Puedes proponer preguntas para hacerle a los adultos con los que ya conversé para encontrarnos en una nueva conversación y hasta puedes animarte a conversar conmigo sobre algún tema que crees que necesita ser visibilizado para acompañar bonito a las infancias, enviando un WhatsApp al teléfono 604-083-631 de Entre Saberes y Sabores. Hasta el próximo miércoles.